Hola, en este video vamos a hablar sobre el proceso de selección, pero vamos a enfocarlo no desde las empresas que buscan ese candidato ideal, sino desde los empleados o los candidatos que buscan acceder a esa oportunidad laboral tan anhelada. Entonces es importante empezar aclarando cómo ha evolucionado el proceso de selección. Con nuestros abuelos básicamente era ir donde estaba la vacante, manifestar su deseo de acceder a esa vacante laboral y con eso era suficiente para empezar a trabajar. Con nuestros padres fue un poco más exigente, ya ellos les pidieron en la mayoría de los casos algún certificado laboral, perdón, algún certificado académico, fuera de bachiller, fuera técnico y probablemente alguna entrevista con el jefe del departamento y con eso era suficiente para empezar a laborar. Hoy en día el proceso es mucho más complejo, hay que hacer entrevista con el psicólogo, con el jefe del departamento, con la junta directiva, hay que hacer visitas domiciliarias, polígrafos, estudios de seguridad, referencias laborales, exámenes médicos, etc. Todo ello tendiente a disminuir el margen de error en el proceso de selección. La pregunta es ¿por qué ese cambio tan drástico? Y básicamente podríamos referirlo a dos condiciones. La primera, que los procesos en las empresas se han hecho cada vez más complejos. Eso implica que necesitamos personas cada vez más formadas, con una capacidad cognitiva más desarrollada. Entonces, esa es la primera razón por la cual se han hecho más complejos los procesos de selección. La segunda tiene que ver con un cambio en el sistema de valores. En otro tiempo era fácil encomendarle una tarea y unos recursos a alguien y uno tenía la tranquilidad de que esa persona iba a hacer una buena administración de esos recursos e iba a cumplir con esa tarea. Hoy en día es mucho más difícil y encontramos todo tipo de fraudes en todo tipo de personas y en todo tipo de contextos. Esas son las dos razones por las cuales los procesos de selección se han hecho más complejos. ¿Cómo se maneja hoy en día en las empresas? Principalmente y a nivel mundial se maneja bajo el modelo de competencias y el modelo de competencias involucra o pide tres aspectos de cada candidato. Uno referido al saber, es decir, que esa persona tenga un conocimiento y eso se hace a través de la educación tanto formal como no formal y se puede validar a través de certificados de estudios, diplomas, actas de grados y alguna prueba técnica. Requiere también que la persona tenga una competencia en el hacer y también una competencia en el ser o varias competencias en el ser. Eso es lo que más están valorando las empresas hoy en día y es lo que establece la diferencia entre las empresas exitosas a nivel mundial y las empresas del promedio, las características del ser de sus empleados. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un abogado que tiene una formación determinada a que yo tenga un abogado que hace su trabajo de manera oportuna, de manera responsable y de manera ética. Eso es mucho más valioso y asimismo es mucho más difícil de encontrar. No es lo mismo que yo tenga un gerente de producción o un gerente comercial que simplemente me saque el departamento adelante en términos financieros, a que yo tenga ese mismo jefe de departamento que además de eso me genere un buen clima laboral, que me genere estabilidad en los empleados y que me genere oportunidad en los procesos. Eso es mucho más valioso y eso es lo que están valorando las empresas hoy en día. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Primero, recomendarle a todas las personas que están viendo este video y que desean mejorar sus posibilidades ante una entrevista de selección que se construyan desde el ser. Básicamente, construyanse desde el ser porque es lo más valioso. ¿Y qué significa construirse desde el ser? Pues que hay que hacer lo correcto en todo momento. Sea que lo estén viendo o que no lo estén viendo, siempre hacer lo correcto en todo contexto, sea como hijo, sea como esposo, sea como alumno, sea como empleado, siempre haga lo correcto, porque hay alguien que está viéndolo y esa persona más adelante estará dispuesto a tenderle la mano o a brindarle una oportunidad, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta. Olvidémonos de la idea de que existen respuestas correctas en las entrevistas de selección. Eso no es cierto. Muchas veces uno se encuentra con candidatos que frente a la pregunta que pudiera hacer algún psicólogo de cuál es su principal defecto, va a decir es que soy perfeccionista. Cuando una persona responde de esa manera, lo que está diciendo con esa respuesta cliché es que su respuesta no es honesta. Y si su respuesta no es honesta, usted no genera credibilidad. Entonces, olvidémonos de ese mito de las respuestas verdaderas. Lo importante es que usted tenga claridad frente a su ser y eso se construye en el día a día. Eso implica entre los hábitos que hay que hacer lectura diaria. La lectura debe volverse un hábito de vida, entonces todos los días lea. Es mucho más enriquecedor eso que estar viendo contenido sin valor en la televisión.
También acostumbrémonos a hablar correctamente, a tener expresiones adecuadas. Cuando uno está en una entrevista de selección, muchas veces por el estrés termina diciendo palabras inadecuadas si son del común hablar o del hablar diario. Entonces, recuerdo en una ocasión que alguien me decía, me fue mal en la entrevista con la psicóloga porque frente a X pregunta le dije sí, huevón. Entonces, si uno se acostumbra a hablar con términos como parce, huevón, marica y demás términos de este tipo, es probable que en el momento en que menos se requiere salga de manera espontánea y usted pierda oportunidades. Entonces, acostumbrémonos a hablar de manera correcta. ¿Qué otro tip podemos dar? El tema de la dicción. Sea usted la persona de servicio al cliente o sea usted el gerente comercial, acostúmbrese a hablar bien. Hablar del taxi y no del taxi, del proyecto y no del proyecto. Y ese tipo de cosas, como lo decíamos, se construye a través del hábito diario de la lectura. Entonces hay que leer bastante. También el tema de la puntualidad. Nadie está exento de llegar tarde a una entrevista y sobre todo con los trancones que hay hoy en día, pero que esa sea una excepción y no la regla. Entonces acostúmbrese a salir con tiempo suficiente para llegar bien. Es mejor llegar temprano y esperar y generar una buena impresión a estarse excusando por llegar tarde. Entonces acostúmbrese, si usted no tiene facilidad con las direcciones, a buscar la dirección un día antes, un fin de semana antes, la aplicación en el celular o demás. Entonces acostumbrémonos a ser puntuales. El tema de la presentación también. Si estamos hablando de una entrevista laboral y la cual es está en un contexto formal, pues hay que ir vestido de manera formal. Eso no implica necesariamente traje y corbata, eso depende del cargo. En los cargos operativos suficiente con que vaya con una camisa formal y por dentro del pantalón. Y si estamos hablando de un cargo ya de mayor nivel, pues sí es recomendable el traje completo. En el caso de las mujeres no hay necesidad de los accesorios de manera abundante, un maquillaje demasiado pronunciado tampoco, escotes demasiado pronunciados tampoco, porque hay que tener claridad de que estamos hablando, como decíamos, de un contexto formal. Entonces hay que tener claridad sobre qué es lo que uno está buscando. Conocimiento de la empresa también. Es importante que usted indague acerca de la empresa con tiempo antes, que mire cuáles son los valores, cuál es la misión, cuál es la visión, y con base en eso probablemente usted pueda darse cuenta si esa es la empresa que usted está buscando. Así como las empresas eligen candidatos, uno como candidato también puede aceptar o desechar a algunas empresas. Entonces, es importante que usted le dé a entender a la persona que lo está entrevistando que usted tiene interés en particular por esa empresa. Cuando usted en el día a día se ha construido desde el ser, esas respuestas que el entrevistador espera escuchar aparecen de manera espontánea, sin referirnos necesariamente a esas respuestas cliché. Entonces, importante, siempre construyámonos desde el día a día, desde el ser. Acostumbrémonos a hacer lo correcto siempre, en cualquier contexto. Y en cualquier momento alguien estará dispuesto a dar una recomendación de usted y alguien estará dispuesto a darle una oportunidad. Básicamente, esa es la recomendación de este video. Esperamos que les sea de utilidad, que lo pongan día a día en funcionamiento y no olviden darnos suscribir y dejarnos sus comentarios para poder aclarar sus inquietudes.